Abra su Biblia, por favor. Buenos días, perdón. Dios le bendiga, de verdad, de corazón me alegro de estar en este lugar, de poder compartir con ustedes este precioso tiempo, un tiempo que Dios nos está regalando como cada día, un tiempo que Dios nos da oportunidad para que bendigamos su nombre, para que lo exaltemos, para que le demos toda la gloria y la honra a Él. Amén. Hoy es día ¿de quién? Del Señor. Por lo tanto, Él se merece toda la gloria. Hay mucha gente, veo que está de vacaciones, en la iglesia pasa lo mismo, muchos se toman vacaciones y otros no se toman vacaciones, pero se toman el día. Así que bueno, que Dios nos ayude y nos bendiga. Pero el día del Señor, diga el que está al lado tuyo, es día del Señor. No hay otro motivo, que salvo que sea casos excepcionales, que nos permitan no llegarnos a la casa de Dios, pero el día domingo es día del Señor. Y en esta mañana usted y yo estamos aquí porque hemos entendido que Dios se merece lo mejor. Hemos entendido que este es el día de Él y Él se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración y toda gratitud. Por lo tanto, en esta mañana, los que estamos aquí, yo estoy seguro, no hemos venido para complacer a nadie, hemos venido para agradar y bendecir el dulce nombre del Señor. Póngase de pie un instante, luego no lo voy a molestar. Vamos a estar más o menos hasta las 2:30, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No hay problema? Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de Romanos, por favor, el libro de Romanos, capítulo 8, es un versículo bien conocido, algunos quizás lo sepan ya de memoria, pero vamos a recordarlo en esta mañana. Capítulo 8, versículo 28, gloria al Señor. El pastor Eduardo estará disfrutando de su Perú, gloria a Dios, y es bien merecido. Algunos estarán disfrutando de otra cosa. Yo la semana que viene me voy para España también a disfrutar un poquito el sol. Y bueno, cada uno en su tiempo disfrutamos de acuerdo a lo que Dios nos permite, ¿no? Y si usted se va de vacaciones, disfrútelo también, la grandeza y la naturaleza de Dios, pero nunca se olvide que el Señor está en todo lugar. Y sabemos, dice la palabra 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cierra tus ojos, Padre, en esta mañana. Yo quiero agradecerte y bendecir tu nombre por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio tan lindo y tan grande que tú nos brindas y que tú me brindas de poder estar compartiendo con nuestros hermanos esta palabra. Señor, esta palabra ya es bendita, es bendecida, pero yo te pido que tú añadas las más ricas bendiciones en esta mañana, que esta palabra corra en esta mañana, que esta palabra nos lleve a entender y a comprender, papá, que tú estás con nosotros, de acuerdo al amor que nosotros pongamos sobre ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú estás en cada instante y en cada momento y que todas las cosas nos ayudan para bien. Bendice esta iglesia en esta mañana, bendice a los pastores, papá, bendice a los líderes, bendice, Señor, cada uno de aquellos que de una manera o de otra trabaja y te sirve en este lugar. Derrama tu bendición sobre cada uno de ellos, guarda, cura y protege en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos este tiempo para la gloria tuya. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Es un pasaje conocido, es un pasaje fácil de entender, por eso creo que va a ser algo práctico, sencillo y entendible en esta mañana. Hay situaciones que muchas veces nosotros quizás no alcancemos a entender. Hay situaciones que a veces nos parecería ser de que de acuerdo a las circunstancias de las cosas que nos van pasando, es como que si Dios no estaría con nosotros, es como que si Dios nos daría la espalda, es como que si Dios no se entendería de la situación que nosotros pasamos. Pero acabamos de leer este pasaje, que a los que aman, diga conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso las circunstancias que nos toca vivir muchas veces, las situaciones que nos toca vivir muchas veces, aunque nos duela, aunque pensemos de que Dios no está en el asunto, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay situaciones de nuestras vidas que suceden que a veces creemos verdaderamente que de qué vale servir a Dios si no escucha mi oración, de qué vale venir a la casa de Dios si no tengo respuesta
respuesta, pero déjeme decirle, Dios está en el asunto. ¿Sabe por qué Dios está en el asunto? Porque cuando usted y yo pensamos que eso no es bueno para mí, en el plan y el propósito de Dios hay un propósito y un plan, porque eso trae bendición para nuestra vida. Para nuestros pensamientos y actitudes creemos que eso no es bueno, pero Dios tiene planificado toda nuestra vida, y lo que a nosotros nos parece que es malo, a Dios le parece que es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere lo mejor para usted y para mí. Y si Dios quiere lo mejor para usted y para mí, hay cosas que no vamos a entender. Hay situaciones que nos van a tocar vivir y quizás ya hemos vivido y que no la entendemos. Pero dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Quiero contarle algo en esta mañana como un ejemplo de decirle que a veces no entendemos las situaciones que vivimos. En el año 90 en el año 89, nosotros estando en Argentina, hemos perdido un familiar. Hemos perdido al papá de mi esposa. Año 89, un hombre joven, un hombre lleno de vida, nunca estuvo enfermo, no sabía lo que era una operación, no sabía lo que era el médico, porque prácticamente siempre estuvo bien. De un día para el otro hay una descomposición en su cuerpo, vienen los médicos, lo atienden, dicen no, es simplemente un ataque al hígado, algo que comió le hizo mal. Y resulta que eso que el médico determinó no era eso, sino era un preinfarto que le había agarrado. Y en menos de media hora, antes que llegue la ambulancia a buscarlo, el hombre parte con el Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Un hombre joven, un hombre que servía a Dios, un hombre que realmente estaba entregado al servicio del Señor. No lo entendíamos. Pero la Biblia dice que todo nos ayuda para bien. Lamentablemente tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque a causa de la pérdida de un familiar, nosotros hemos podido llegar a este país. Porque yo creo que si nosotros estaríamos hoy en Latinoamérica, en Argentina, nuestras vidas no serían lo que es hoy. Y lamentablemente pongo ese ejemplo porque a veces no entendemos, pero en los planes y propósitos de Dios, Él tiene programado, estipulado, marcado todo lo que Él desea para nosotros. Y Él quiere lo mejor. Si hemos perdido a un familiar para hacer lo que hoy podemos ser en este lugar, ser utilizados por Dios, venir a este lugar, entregarnos totalmente a la presencia de Dios, si eso ha servido para que Dios nos liberara de donde estábamos, gloria a Dios. Aunque nos duela, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Usted me dirá, a causa de la muerte de un familiar, ¿usted está contento? Yo no estoy contento porque hemos perdido un familiar. Perder un familiar no es fácil. Pero a Dios le ha placido hacer lo que hizo para que la familia, para que sus hijos, para que todos salgamos de un lugar donde estábamos, que es muy probable que si hoy estaríamos, no porque estoy renegando de donde yo nací, sino yo estoy hablando de la situación que nuestros países viven. Dios nos ha traído a lugares diferentes, nos ha llevado a diferentes lugares, aunque nos ha costado mucho, aunque nos ha tocado sufrir, aunque nos ha tocado pagar el precio, pero ¿sabe por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Y hay una historia en la palabra de Dios que yo quiero entrar rápidamente en esta mañana, donde vamos a encontrar que hubo alguien que llegó a lo máximo, alguien que llegó a ser gobernador de Egipto, pero simplemente ¿por qué? Porque él amaba a Dios y Dios estaba con él. Y esta historia comienza en el libro de Génesis. Abra su Biblia, capítulo 37, el libro de Génesis. Hay una historia de un joven de 17 años. Usted ya sabe de quién le hablo porque usted es conocedor de la palabra. Hay un joven de 17 años. Un joven que a los 17 años amaba a Dios. Un joven que a los 17 años era temeroso de Dios. Un joven que a los 17 años tenía unos sueños especiales que Dios le daba. Y a causa de esos sueños y a causa de esas actitudes, tenía en contra a todos sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos lo despreciaban. Era el hijo preferido del padre. A veces pasa eso, iglesia. A veces los sueños, a veces los deseos de nuestro corazón, a veces buscar y amar a Dios trae celos, trae envidia en el mismo pueblo de Dios, lamentablemente. Y este joven no miró nada ni se ha detenido. Y este joven es José. Abra su Biblia, por favor, porque usted me dirá, ¿dónde está esto?
Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 37, creo que está por allí. Gloria al Señor. Es un relato y es una historia, porque este relato y esta historia que está en esta palabra nos tiene que ayudar en este tiempo, porque todos los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. ¿Está en esta mañana aquí todavía? Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante, algunos versículos, vamos a leer nada más. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 9. Y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hasta ahí no hay. Hay una historia preciosa. Cada vez que leo esta historia realmente me fascina y me encanta poder leerla y aprender. Esta historia me enseña que realmente si yo amo a Dios, no importa las circunstancias, no importan los momentos, no importa lo que pueda pasar alrededor mío, porque si yo amo a Dios, Él está conmigo. José amaba de tal manera a Dios que caminaba en el temor, caminaba en la reverencia, caminaba en una actitud diferente. Por eso él marcaba la diferencia dentro mismo de sus hermanos. Y el celo, como dije recién, la envidia de sus hermanos mismos, los llevó a que incluso hicieran lo que hicieron. Lo secuestraron, lo metieron en una cisterna, lo quisieron matar. Menos mal que no lo han matado, porque alguien se levantó y dijo: no lo matemos, dejémoslo. Dice: no sea cosa que la sangre de José dañe nuestra familia, o eso lo tengamos como cargo de conciencia. Pongámoslo en una cisterna. Y fíjese cómo son las casualidades, que las casualidades no existen. Pasaban, dice, unos mercaderes por el lugar, pasaban hombres que compraban esclavos, llevaban esclavos a Egipto, pasaban por ahí. No era casualidad, sino que en los planes de Dios, aunque José estaba padeciendo y sufriendo lo que sus propios hermanos le estaban haciendo, el plan de Dios estaba estipulado, que José llegara a lo máximo, pero tenía que comenzar de abajo para llegar hasta arriba. A veces queremos empezar de arriba para abajo. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta pagar el precio. No nos gusta pagar el precio en esta tierra. Mucha gente quiere comenzar de arriba para abajo, y Dios nos está enseñando en esta mañana que para lograr lo máximo en nuestras vidas, lo máximo que queramos lograr, tenemos que comenzar siempre de abajo para arriba. José fue vendido por sus hermanos, José fue odiado por sus hermanos, José fue despreciado por sus hermanos, José fue engañado por sus hermanos, José fue vendido como esclavo a otra nación que ellos pensarían que nunca más lo verían. Pero diga conmigo: con José estaba el Señor. Y dile al que está al lado tuyo: ¿sabe por qué? Díselo. ¿Sabe por qué? Porque José amaba a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que viven en comunión con Dios, a los que verdaderamente le abren su corazón a Dios, no hay circunstancia que le pueda hacer dudar de la grandeza, del poder, del amor y de la misericordia de Dios. Porque el amor hacia Dios sobrepasa todas circunstancias. Amén. Vuelvo y repito, hay circunstancias en nuestras vidas que nos va a costar entender, pero no nos olvidemos que la circunstancia que a veces nos toca vivir en nuestras vidas está programado y está pronosticado y predestinado por Dios para que nosotros crezcamos, maduremos y nos acerquemos a su presencia. Es así. Hay circunstancias en nuestras vidas que nos cuesta aún lágrima en los ojos. Pero Dios dice: no te preocupes, porque detrás de esta situación
que tú estás viviendo, tengo algo mejor para ti. No te preocupes porque la situación que tú estás viviendo es para que tú crezcas, es para que tú madures, es para que tú confíes en mí, es para que tú me creas a mí. La circunstancia que a veces te toca, a mí me ha tocado muchas veces vivir, me ha ayudado a acercarme más a la presencia de Dios. Fíjese la situación de José, él no dudó, él siguió confiando y creyendo en Dios. Aunque sus hermanos le hicieron lo que le hicieron, pero él siguió confiando en Dios. Yo no encuentro en la palabra en ningún lugar donde encontremos que José ha renegado, o que José se ha enojado, o que José haya dicho algo, porque Dios me hace tal o cual cosa. Todo lo contrario, él siguió creyéndole a Dios, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y fíjese cómo son las cosas. Llega José a la casa de Potifar, un hombre con autoridad, un hombre que tenía poder, que tenía autoridad en aquel tiempo, en aquella nación. Y este hombre lo lleva, lo trae a su casa. Y fíjese lo que sucede allí en su casa. Llega a su casa y este hombre ve que José tiene algo diferente. Los hijos de Dios marcamos diferencias, ¿sí o no? Amén. Amén, claro que sí. Cuando realmente amamos a Dios, marcamos diferencia. Hay mucha gente, yo tengo testimonio, hay mucha gente que me dice, pastor, me dice, yo no sé lo que pasa, pero a veces en mi trabajo, mi patrona o mis patrones me preguntan cosas o me miran, o hay cosas que ven que ellos no entienden, o porque muchas veces somos probados, muchas veces nos dejan cosas escondidas, o nos dejan cosas a la vista, o nos dejan dinero o cosas de valor para ver cómo nosotros respondemos, reaccionamos, y ellos se dan cuenta que nosotros somos diferentes a los demás, porque el Hijo de Dios que vive en el temor de Dios marca la diferencia. El hijo, la hija de Dios que vive en el temor de Dios, aunque el mundo te pruebe, tú no vas a hacer lo que hace el mundo, tú vas a hacer todo lo contrario, vas a creerle a Dios y vas a vivir en temor y en santidad. Y José era uno de esos, y tenía, ¿cuánto dije? 17 años David. Hoy un joven de 17 años tiene la mente no sé dónde. Yo ya pasé hace rato, pero en la época de 17 años, 18, 16, 19, todavía como que estamos en la luna. Y este joven nos enseña que realmente aún a los 17 años se puede vivir en el temor de Dios, en el amor y en la obediencia. Hay una enseñanza muy linda en este joven, un testimonio tremendo, porque él ha pasado diferentes etapas de su vida. Llega a la casa de Potifar, llega a la casa de este hombre, de este capitán, de este hombre con autoridad. Llega a la casa de este hombre y la palabra dice que él le delega, escuche bien, la palabra dice que él le delega toda autoridad. El único que podía hacer y deshacer en la casa de Potifar era José. Él se despreocupó totalmente. 17 años, porque la Biblia no dice que ya tenía 20 ni 21, 17 años. ¿A usted le parece que un joven de 17 años tiene la capacidad de dirigir un hogar, de dirigir una casa, de dirigir todos los bienes de un hombre con autoridad, de un hombre con poder autoritario, de un hombre que seguramente tenía más esclavos y tenía tantas cosas que tenían que administrar, y se lo deja a este joven de 17 años? Puede suceder solamente en aquellos que aman verdaderamente a Dios. Aquellos que viven en el temor y en la obediencia ante los ojos de Dios. Déjeme decirle, alguien que usted no conozca, o aún sus patrones, van a delegar cosas en usted, porque usted hace y marca la diferencia. Cuando hacemos y marcamos la diferencia en medio de esta sociedad, en medio de este mundo perdido, en medio de este mundo que lo único que piensa es en uno mismo, cuando los hijos de Dios empezamos a mostrar la diferencia, déjeme decirle, mucha gente Dios va a utilizar y va a poner en sus manos para que usted le dirija, para que usted le ministre, para que usted le ordene y para que usted haga lo necesario. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios somos portadores de bendición. David. Los hijos de Dios somos portadores de bendición. Los hijos de Dios fuimos llamados para cosas grandes. Los hijos de Dios fuimos escogidos, rescatados, perdonados y lavados para cosas grandes. Y somos la generación de este tiempo, la generación de bendición para esta nación donde estamos hoy. O somos la generación de este tiempo para bendición, ¿por qué no decirlo aún del mundo entero? ¿Sabe por qué? Porque somos lo que Dios eligió en este tiempo. Dios podía haber elegido a otras personas,
Toca al que está al lado tuyo, pero Dios tuvo misericordia y te eligió a ti. Díselo, Dios tuvo misericordia y te eligió a ti y me eligió a mí. Él podía haber elegido a otros, pero sin embargo nos eligió a nosotros. ¿No se siente privilegiado en esta mañana? ¿No se siente honrado por Dios en esta mañana? ¿No le da gracias a Dios en esta mañana? ¿No le regala un aplauso a Dios en esta mañana? Aleluya. Diga conmigo, Dios es bueno. Se ha fijado en mí y yo no era nada, ni soy merecedor, pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que puso sus ojos en mí. Llega José a la casa de este varón le da toda la autoridad, le dice: José, todo, escuche bien, todo lo que está en la casa, todos mis bienes, el ganado, el personal, la administración de mis bienes, todo, le dijo todo, no le dijo hasta aquí, todo lo pongo en tus manos. Pero lo único que no podía tocar José era la esposa de Potifar. ¿Sí? Y la esposa de Potifar fue una pequeña piedra de tropiezo, quiso ser una pequeña piedra de tropiezo para José. Pero José caminaba en el temor ante los ojos de Dios. ¡Qué lindo! José caminaba en la obediencia. José tenía bien en claro los principios de la palabra de Dios. José era un joven soñador, un joven que sin duda Dios estaba con él y Dios ya le había mostrado de antemano hasta dónde él llegaría. ¿Por qué? Porque él caminaba, vivía en esa comunión permanente con Dios. Cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios entendamos que lo mejor que pueda suceder en nuestra vida es vivir en una permanente comunión con Dios 24 horas sobre 24, nosotros vamos a empezar a ver cosas grandes y preciosas en nuestras vidas. Cuando vivamos en una conexión permanente con Dios, cuando realmente lo primero en nuestra vida sea Dios, cuando realmente lo primero en nuestras palabras, nuestros hechos y nuestras actitudes sea la presencia de Dios, si Dios lo quiere, si Dios permite, si Dios está, a Él le place, voy a hacer tal o cual cosa. Déjeme decirle que cuando caminamos en esa dimensión, en ese nivel, déjeme decirle que va a haber bendición en nuestras vidas. Muchas veces no tenemos las bendiciones que la merecemos. ¿Sabe por qué? Simplemente porque nosotros nos apartamos de esa comunión con Dios. Yo no sé cuántos practican aquí realmente vivir 24 horas sobre 24 en comunión con Dios. Cuando nos tomamos de la mano de Dios, cuando nos aferramos verdaderamente a Él, déjeme decirle, dice la palabra, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 y a ti no te tocarán. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la protección, bajo la sala, bajo la cobertura especial del Señor. A veces suceden cosas en nuestras vidas que no sabemos el por qué, simplemente ¿sabe por qué suceden? Suceden porque a veces ni nos acordamos a la mañana que Él nos dio, el abrir nuestros ojos, el respirar. Ni nos acordamos a la mañana de decirle: Señor, gracias por este hermoso día, gracias por el sol, gracias por la naturaleza, gracias porque me permite realmente abrir mis ojos. Muchas veces nos olvidamos. Iglesia, y lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos, cuando nos levantamos: Señor, tu misericordia ha sido renovada en esta mañana y tú me regalas o tú me prestas un día más de vida y quiero aprovecharlo. A veces nos olvidamos que Dios es lo primero en nuestras vidas. Salimos a las corridas porque o nos dormimos o porque tenemos tantas cosas en la cabeza. Salimos corriendo a la calle y a veces andamos todo el día y al final del día por ahí nos acordamos que Dios existe. Dios tiene que ser lo primero que tenga que suceder en nuestra gratitud cada mañana. Cuando usted se encomienda en las manos de Dios cada mañana, déjeme decirle, usted va a experimentar y va a ver cosas lindas y grandes en su vida. Pero necesitamos cada mañana desde nuestro despertar agradecer y bendecir el día y declararlo en bendición. Amén. José caminó en el temor de Dios, llegó a la casa de este varón, llegó a aquel lugar y allí había una mujer que anhelaba estar con él. Pero él caminaba en el temor de Dios. Él vivía en el temor de Dios. Por lo tanto, esta mujer, como decimos, ¿cómo se dice? Le tiró, ¿cómo dicen?
no sé si en Colombia, le tiró los perros, no sé si, le tiró los perros a José, y José dijo, no, ese perro no me interesa, a mí no me gusta eso, seguramente dijo José. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en papá, y cuando estamos pensando en papá, hay temor en él. Cuando estamos, nuestra mente y nuestras actitudes, nuestro corazón está en esto, déjeme decirle, por más que venga que el mundo nos ofrezca lo que quiere ofrecernos, nosotros estamos bajo la cobertura y la protección de Dios. Amén. Nosotros no estamos, los hijos de Dios que viven en el temor de Dios, no están pensando en practicar el pecado, en practicar lo que el mundo quiere, todo lo contrario. Tratamos de evitar, aunque somos humanos, podemos caer, puede pasar, pero en lo posible hacemos lo posible. Amén. Amén. Acá hacen lo posible, ¿no? Me imagino que sí. Claro que sí. Dígame una cosa de esta mañana. Si José hubiera cedido a esa tentación que esta mujer le estaba dando, yo estoy seguro, hoy no estaríamos hablando de José. Porque ahí comienza una etapa nueva en José. José es acusado por la mujer de Potifar. Viene Potifar, José es encarcelado. Fíjese la pequeña historia de José para llegar a lo máximo. José es llevado y enviado a la cárcel. Él es acusado por la mujer, aunque no ha logrado absolutamente nada. Él es acusado y el esposo creyó a la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo puso en la cárcel, lo encarceló, lo llevó allí y le dijo, bueno, quédate ahí seguramente y quédate hasta que el resto de tu vida. Pero había un plan y un propósito que Dios tenía con este varón, como tiene un plan y un propósito con usted y conmigo. Usted no crea que porque hoy estamos aquí, no hay un plan y un propósito de Dios estipulado para usted y para mí. Dios tiene ya estipulado un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Por eso, si estás pasando alguna circunstancia o alguna situación que tú pienses que Dios se ha olvidado de ti, no lo pienses de esa manera. Rechaza, reprende, reniega y dile, Señor, yo sé que tú me has llamado con un plan y un propósito, y espero que ese plan y ese propósito se cumpla en mi vida. Amén. Porque fuimos llamados para cosas mayores, para cosas grandes, para caminar en niveles diferentes, en dimensiones diferentes. Fuimos llamados para marcar la diferencia en medio de la sociedad. No nos ha llamado Dios simplemente para que vengamos cada domingo, cada semana a la iglesia, nos sentemos, cantemos algunos coros, saludemos a los hermanos, nos vayamos y ya está. No, Dios nos llamó para cosas grandes. Dios nos llamó para que marquemos diferencia. José era un escogido de Dios, como sos tú y soy yo. Fuimos escogidos y separados por Dios. Él marcó la diferencia porque caminó en el temor de Dios. Llega a la cárcel José, dice que todo lo que José hacía, ¿qué sucedía? ¿No se acuerdan? Dice que todo lo que José hacía o todo lo que José tocaba traía bendición. Amén. Por lo tanto, si él lo podía hacer, diga conmigo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si Dios es el mismo. Pero a los que aman, esa es la clave, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. La clave de este versículo es el amor hacia Dios, el amor y la entrega, pero no al 50%, porque Dios no comparte su reino ni su gloria con nadie. Dios quiere que le amemos al 100%, y yo le puedo asegurar que si le amamos a Dios al 100%, Él nos va a utilizar, nos va a levantar, nos va a poner en lugares privilegiados. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando que nosotros caminemos en ese temor, en esa obediencia, para que Él nos ponga en los lugares que Él ya tiene estipulado para usted y para mí. José llega a la cárcel y el jefe de la cárcel, esta historia es preciosa, vuelvo y repito, hacía rato que no la hablaba, es una historia linda. Llega a la cárcel y el jefe de la cárcel se toma vacaciones, como el hermano Alberto se toma vacaciones, y dice, José, ocúpate de todo esto que están acá, mira, todos estos presos, ocúpate tú, le dice. Y el hombre se va. El hombre le deja a José. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que eso es por casualidad? ¿Usted cree que eso sucedió en aquel lugar simplemente porque quizás José era bonito? ¿O que quizás José... No, ¿sí sabe por qué sucedió eso? Porque el hombre sabía que algo tenía José que no tenían los demás. Porque este jefe de la guardia, el carcelero, el jefe que estaba allí, sabía que José marcaba la diferencia.
Cuando los hijos de Dios marcamos diferencia, déjeme decirle, hay plena confianza en usted y en mí. Pero necesitamos marcar esa diferencia, que el mundo sepa quiénes somos, que la gente que nos rodea sepa quiénes somos, que la gente que habla con nosotros sepa quiénes somos. Nosotros no podemos entrar en la vulgaridad del mundo. Nosotros tenemos que hablar, vestirnos, tener actitudes, tener una manera totalmente diferente al mundo, si no, no marcamos diferencia. José marcó diferencia porque caminó en el temor y en la obediencia ante los ojos de Dios. Llega, fíjese, el anterior, llega a la casa de Potifar, tiene toda la autoridad. Llega a la cárcel, tiene toda la autoridad. Y todo lo que él hacía traía bendición, tenía bendición, prosperaba. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque había un temor ante los ojos de Dios y Dios estaba con él. Porque si Dios no estaría con él, José hubiera pasado a ser un hombre vulgar como cualquiera, un hombre más de este mundo. Y lo que Dios está queriendo decirnos en esta mañana, que esta historia de José tiene que marcar en nosotros un antes y un después. ¿Y qué es marcar un antes y un después? Hasta hoy yo he sido de una manera, pero mañana o a partir de este momento me comprometo, me propongo, porque si José lo ha logrado, yo lo puedo lograr, porque el Dios de José es el mismo Dios de este tiempo. Amén. 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 El mismo Dios de José es el mismo Dios de este tiempo. La única diferencia es que nosotros no somos José. Pero si le creemos a Dios y caminamos en el temor de Dios, podemos lograr. El mundo puede ver algo diferente en nosotros. La gente que nos rodea, los patrones, el colegio o donde usted vaya, tiene que ver algo diferente en usted y en mí. Amén. Y la diferencia la vamos a marcar, ¿sabe cuándo? Cuando realmente amamos a Dios. Porque hemos leído el versículo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero ahí no termina la historia de este joven. Ahí no termina, es parte del escalonar de su vida. De esclavo a jefe de la casa de Potifar, de jefe de la casa de Potifar, encarcelado. ¿Y de la cárcel a dónde fue? A ser gobernador. Etapas que nos toca pasar en la vida, iglesia. Circunstancias que nos toca pasar en la vida. Momentos que nos toca pasar en la vida. A veces vuelvo y repito, hay cosas que no entendemos y no la vamos a entender. Pero usted no se preocupe, usted y yo lo único que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Llegar cada día con una gratitud a la presencia de Dios. Y muchas veces le vamos a preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué me pasa tal y cual cosa? Ámale a Dios, que Él tiene algo mejor para ti. Algo que realmente tú ni te imaginas, pero tienes que seguir creyendo, confiando y amando a Dios. Detrás de esa confianza, de ese temor, de tu caminar en la presencia de Dios, déjame decirte, hay una gran bendición que Dios tiene para tu vida. No vamos a entender muchas cosas que sucedan, pero déjeme decirle, en los planes y propósitos de Dios, Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Amén. José llega a lo máximo. José llega a ser gobernador de Egipto. José llega allá donde ya nadie podía haber llegado. Y era un chico, era un joven, era un hombre como usted y como yo. Pero él caminó en la obediencia y en el temor ante los ojos de Dios. El que está al lado tuyo es muy probable que no se haya enterado todavía, pero dile en esta mañana, tú puedes lograr mayores objetivos cuando empiezas a creerle a Dios. Tú puedes lograr mayores objetivos dentro del plan y el propósito que Dios tiene para ti cuando empieces a amarle, a creerle y a caminar en la obediencia, en el temor, en la rectitud ante los ojos de Dios, porque Dios te ha creado para cosas grandes y maravillosas. Dios te ha creado para que en este tiempo caminemos en una dimensión diferente. Dios quiere que salgamos del nivel que estamos, que subamos un escalón. ¿Usted está dispuesto a subir un escalón en esta mañana? Créale a Dios, ámele a Dios, busque de Dios, acérquese a Dios, entréguele lo mejor al Señor. Y yo le aseguro en esta mañana que su vida va a cambiar, que su vida va a ser diferente, que su vida va a ser transformada totalmente. ¿Por qué? Porque usted camina creyéndole, amándole, buscándole y en la obediencia, en la presencia de Dios.
Es lo que Dios está queriendo de la iglesia de este tiempo. Es lo que Dios está anhelando en estos tiempos. Pero hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que realmente todavía está viviendo al 50%. Hay gente que tiene un pie adentro y un pie afuera. Y yo dije hace un rato, Dios no comparte su gloria. Y Dios no va a bendecir tu vida, porque Dios quiere darte lo mejor cuando tú te entregues al 100%. José se entregó al 100% en la presencia de Dios. Por eso es lo que estamos hablando de él. Y era un joven del montón. Era un joven como cualquier otro, o era un hombre como cualquier otro. Simplemente que en él había realmente un amor infinito a la presencia y al temor ante los ojos de Dios. Amén. Y llegó a ser el hombre con mayor autoridad. Llegó a ser el hombre con mayor poder en aquel tiempo. Y simplemente, ¿sabe por qué? Y vuelvo y repito, porque él le creyó a Dios y caminó en el temor ante los ojos de Dios. Grábeselo en esta mañana. El caminar en el temor, el caminar en la obediencia, el caminar realmente en los principios de la palabra de Dios trae bendición para nuestras vidas. Muchas veces las bendiciones pasan al lado nuestro. Muchas veces Dios abre esas ventanas de los cielos y derrama bendición para su iglesia. Y la iglesia, como no está preparada, como no está caminando como Dios quiere, pasa la bendición. A veces viene gente a la iglesia que en poco tiempo es bendecida, en poco tiempo crece, en poco tiempo vemos que madura, en poco tiempo vemos que se encuentran en unas situaciones totalmente diferentes a la nuestra. Y hay gente que años están en las iglesias y no han crecido, no han madurado, no han progresado. Simplemente, ¿sabe por qué? Es porque en estos últimos tiempos la iglesia se está olvidando de esos principios del temor, de buscar a Dios, de acercarse a la presencia de Dios. La iglesia de este tiempo se está entreteniendo en las cosas del mundo. La iglesia de este tiempo está más preocupada en la nueva, la tecnología moderna, que ocuparse en leer la palabra, buscar de Dios, venir a los cultos de oración o acercarse a la iglesia para agradecer simplemente a Dios por la vida y por la salvación de su alma. Amén. La bendición de Dios está todos los días, simplemente que nosotros muchas veces, o porque no nos damos cuenta, o por negligencia, o por desobediente, no recibimos esa bendición de Dios. Pero es tiempo, dígale al que está al suyo, abre tus ojos y abre tus oídos espirituales, porque Dios te está hablando para que crezca, para que madure y para que seas bendecido por Él. Abre tus ojos y abre tus oídos, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. Esta actitud de los hermanos de José, como hemos comenzado, esta actitud que aunque ha sido negativa, ha sido positiva, porque al final del camino ellos fueron bendecidos. Al final del camino los hermanos tuvieron que ir a José. Al final del camino su padre tuvo que acercarse a José. Y José, siendo el hombre de mayor autoridad, salvó a la nación y dio alimento aún para sus hermanos. O sea que los sueños que José ha tenido se hicieron realidad. Amén. Pero José, vuelvo y repito, ha sido un joven, un hombre que caminó en el temor, en la obediencia. Si tú caminas en el temor y en la obediencia, verás cosas grandes en tu vida. Amén. Una segunda historia corta que quiero hacerte en esta mañana ha sido de dos hombres que también tuvieron que separarse. Quiero hablarte de Lot, quiero hablarte de Abraham en esta mañana. Los dos hombres caminaron, Dios los llamó, ellos comenzaron a caminar juntos, pero llegó el momento, la circunstancia donde lamentablemente, a causa de tantas bendiciones que tenían, a causa de que había mucho ganado y los pastores mismos de cada uno de ellos empezaron a tener conflictos, empezaron a tener algunas diferencias, prefirieron separarse. Entonces llega el momento que Abraham le dice a Lot, mira, Lot, vamos a hacer algo. Dice que subieron a una cima y vieron todo el territorio. Y Abraham le dice a Lot, mira, yo te dejo a ti que elige tú el lugar que quieras ir. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, o si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero creo que es mejor que nos separemos, es mejor que nos apartemos, porque ya veo que esto es tan grande, la bendición de Dios es tan grande que está trayendo algunos conflictos dentro mismo de los pastores, de las ovejas. Así que mejor Lot, vamos a separarnos. Amén. Usted conoce esto también, yo lo quiero hacer rapidito. Pero hay una actitud que marca la diferencia aquí.
Cuando Abraham y Lot se proponen separarse, yo creo, de acuerdo a lo que he podido estudiar, lo he podido leer, yo creo que los ojos de Lot miraron la zona más bella, la zona más verde, la zona más hermosa, la zona donde él pensaba que todo su ganado podía ser alimentado, porque veía una pradera, un verde precioso. Dice, bueno, si él se va para allá, yo me quedo con todo esto, y esto me parece que es bueno, esto va a servir porque el ganado que yo tengo va a ser bien alimentado y no voy a tener problema. O sea, en su pensamiento, de acuerdo a lo que he podido estudiar, en su pensamiento había una actitud de egoísmo, una actitud de decir, bueno, yo me quedo con lo mejor, que él agarre aquella zona, porque aquella zona yo no la veo buena, no hay buen pasto, no hay mucho verde, pero yo me quedo con esto y que él vaya para allá. Pero esa actitud que él ha tenido en ese momento, esa actitud egoísta, esa actitud de pensar solamente en él, ¿sabe lo que ha sucedido? Esa actitud ha sido para que Abraham no cayera en la situación que Lot cayó. Porque cuando Lot elige ese lugar, si usted conoce la palabra, cuando Lot elige ese lugar estaba cerca de Sodoma y Gomorra, una ciudad donde abundaba el pecado, una ciudad donde ya no había esperanza de nada. Entonces, con esa actitud que él ha tenido, ha permitido que Abraham no se contaminara, que su gente no se contaminara, que su familia y sus hijos no se contaminaran, sino que todo lo contrario, sean liberados del pecado de ese pueblo, de esa ciudad, de ese lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. O sea, la actitud que ha tenido Lot ha permitido la protección de Abraham. La actitud que puedan tener mucha gente hoy en día, tú no la vas a entender, pero es que Dios permite para protegerte, porque Dios te ama, porque Dios te quiere, porque Dios quiere lo mejor para ti. Hay cosas que tú no vas a entender, hay cosas que tú vas a decir, ¿y por qué Él se queda con lo mejor? Muchas veces con lo que los demás se quedan no es lo mejor, porque en los planes y propósitos de Dios hay algo mejor para ti. En los planes y propósitos de Dios, a los ojos humanos pensamos que eso es bueno, pero ante los ojos de Dios lo que es bueno para el otro es ayuda para ti, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Amén. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Lo que Dios está queriendo y lo que Dios quiere siempre es lo mejor para su creación. Y usted y yo somos creación de Dios. Usted y yo fuimos comprados, lavados y escogidos, porque Dios quiere siempre lo mejor para su iglesia. Lo que Dios quiere hacer con nosotros cada día es bendecirnos, es multiplicar, es darnos lo máximo, pero es necesario que nosotros le creamos a Dios. Volvamos de vuelta a Romanos 8:28. Ya lo leímos, ya lo tiene que saber de memoria. Pero quiero que usted se quede con esto grabado en su corazón y en su mente. Quiero que usted en esta mañana entienda que el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados no ha sido simplemente por una casualidad, sino que Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, ha preparado desde antes de la creación del mundo, ha preparado todo esto para que usted y yo seamos hoy reyes y sacerdotes ante la grata presencia de Dios. La elección que otros hacen te puede librar a ti de consecuencias más grandes. Por eso en esta mañana digo que lo que hizo Lot evitó que las consecuencias que podían haber traído para Abraham hayan sido mayores. Y sin embargo, en el amor y la misericordia de Dios, Dios lo que está queriendo en este tiempo de la iglesia Emanuel, es que usted le crea a Dios, que usted le ame a Dios, que usted busque la presencia de Dios, porque Dios tiene cosas tremendas para dar en esta iglesia, pero está esperando que usted dé un pasito de fe y que le crea a Dios. Amén. Amén. 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, amén, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos fueron llamados por el Señor en este lugar? Claro, usted y yo, ¿sabe qué? No hemos sido rifados por nadie. Nadie nos ha vendido, nadie nos ha regalado, sino que la gracia y la misericordia de Dios, dice la palabra, que desde antes de la creación del mundo, usted y yo ya estábamos predestinados a ser hijos de Dios.
Y si había ya esa predestinación desde hace tanto tiempo, iglesia, ¿qué estamos esperando en este tiempo para creerle y confiar plenamente en Él? ¿Qué estamos esperando en este tiempo para decirle, Señor, si tú me llamaste, si tú me escogiste, si tú me separaste, si tú me das esta oportunidad, si tú estás conmigo, como dice tu palabra, Señor, yo quiero realmente lograr y ser motivo de bendición para los demás? Amén. Quiero leerte algo rápidamente. Dice, no te rindas ante las pruebas, usa las de puente para pasar a otro nivel. No te rindas ante las pruebas, úsalas de puente para pasar a otro nivel. Yo no sé qué es lo que tú estarás viviendo en este tiempo, no sé qué circunstancias de tu vida puede estar pasando en este momento, pero yo te digo en esta mañana, no te rindas, sigue creyéndole a Dios, sigue confiando en Él, sigue amándole a Él, sigue buscando su rostro, sigue acercándote a su presencia, sigue preocupándote en darle lo mejor, amarle a Él con todo tu corazón, porque cuando tú tienes todo este tipo de actitudes ante la presencia de Dios, comienza Dios a abrir las ventanas de los cielos y comienza a haber añadidura de bendición para tu vida. Te vas a sorprender porque Dios va a empezar a bendecir tu vida, y es simplemente, ¿sabe por qué? Porque empezaste a caminar en la obediencia, empezaste a caminar en el temor, empezaste a caminar en la rectitud, empezaste a creerle a Dios, empezaste a poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, empezaste a practicar lo que está escrito en este manual, y lo que está escrito en la santa palabra de Dios es lo mejor para ti. Cada historia, cada relato que está escrito aquí es para que usted y yo crezcamos y entendamos. Dios ha hablado de diferentes maneras, a través de parábolas, a través de historias, a través de hombres que en nuestro antepasado han pasado situaciones que hoy tienen que ser de ejemplo para la iglesia de este tiempo, porque si ellos lo han logrado, usted y yo somos capaces también. Si ellos lograron lo máximo, si ellos fueron utilizados por Dios, usted y yo lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Te repito, porque Dios, el Dios de ellos, es el mismo Dios nuestro. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo me alegro y me gozo en esta mañana. Yo espero que usted me haya entendido en esta mañana. Pero creo que Dios nos amó para cosas grandes. Mírale a los ojos al que está al lado tuyo y dile, no dudes ninguna circunstancia, porque Dios te ama. Solamente Dios nos está diciendo en esta mañana, cree en mí, confía en mí. Hay circunstancias en nuestras vidas que no nos van a permitir, o que muchas veces nos van a poner en duda, pero Dios te dice en esta mañana que a los que le aman a Él, todas las cosas les ayudan para bien. La historia de este joven, hay varias historias, pero yo me quise detener solamente en la historia de este joven, porque es un testimonio y es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a imitar, es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Él fue esclavo, fue vendido, fue odiado por sus hermanos, fue despreciado, fue tentado por la mujer de Potifar, fue encarcelado, tuvo sueños después que reveló al mismo faraón, y eso le ha llevado a ser gobernador, a ser la autoridad máxima en aquel tiempo. Iglesia, usted y yo fuimos llamados para revelar, para mostrar, para declarar bendición sobre nuestras vidas, y el lugar donde pisamos tiene que ser motivo de bendición. Donde usted llega, donde usted se para, donde usted va, tiene que haber algo diferente. La gente tiene que preguntarse qué es lo que tiene esta persona que yo no tengo. Muchas veces, yo le digo por experiencia propia, muchas veces he escuchado decir que donde ha llegado ciertas personas que le creen y le aman a Dios, ha sorprendido aquel lugar porque algo ha sucedido. Hay un resplandor, hay algo diferente. Los hijos de Dios marcamos diferencia. Los hijos de Dios tenemos que marcar diferencia. Los hijos de Dios tenemos que caminar en el temor de Dios. Los hijos de Dios podemos lograr cosas grandes si le creemos y si le amamos a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, papá. Señor, yo creo que esta palabra ha caído en buena tierra. Yo creo que veremos frutos en este lugar al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque creo que en este lugar hay hombres y mujeres que te aman. Hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Hombres y mujeres que te creen a ti, Señor. Yo creo en esta mañana, Señor, que esta palabra, Dios, va a traer frutos.
y frutos buenos. Yo creo en esta mañana, Señor, que esta palabra ha sido para más de una persona en este lugar, y yo la declaro en bendición, papá. Señor, que esta palabra, Señor, pueda trabajar, que esta palabra, Señor, pueda redarguir, que esta palabra, Señor, pueda hacer un efecto radical en nuestra vida, y que tomemos el ejemplo de este joven, Señor, un joven que caminó en el temor ante tus ojos, un joven, Señor, que ha entendido que el caminar en la obediencia, en el temor, en la rectitud, Señor, trae bendición para su vida y para nuestra vida. Este joven nos deja un ejemplo claro y preciso. Señor, que este ejemplo claro y preciso tu iglesia de este tiempo pueda entender, papá. Yo creo, Señor, una vez más y declaro que de este lugar, Señor, de esta congregación, papá, se van a levantar mujeres, se van a levantar hombres que te crean a ti y que marquen diferencia, papá. Yo creo que de este lugar, Señor, de esta tu casa, de este rebaño tuyo, Señor, se van a levantar hombres y mujeres temerosos de ti, hombres y mujeres que te creen a ti, Señor, hombres y mujeres que están dispuestos a marcar la diferencia. Yo los declaro en bendición para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén.